La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. De nuevo en Encuentro con el Misterio, con Paco Quevedo. Y hoy para hablar de un tema, la verdad es que distinto de lo que hemos hablado con Paco. Vamos a hablar de la Ouija. Y bueno, yo creo que también de lo que decía el Quijote, cosas veré amigo Sancho que te harán fablar. Y no sé, Paco, si el Quijote lleva razón o no. Bienvenido a Encuentro con el Misterio. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, el Quijote desde luego encierra unos conocimientos, atesora una riqueza que por eso es uno de los libros más imprimidos de la historia y más vendidos del mundo, porque es digno de leer. Sus conocimientos desde luego son muy importantes. La Ouija, y razón tiene, sí, bueno, ya ves tú. Sí, muchas veces está lleno de refranero, de conocimiento popular que no viene de otro sitio que de la experiencia, ¿no? Y bueno, pues Cervantes tuvo el gran acierto de magistralmente trasladarlo a papel y meter todo ese acervo cultural de la historia de los pueblos en esta gran obra. Y sí, yo creo que sí, tiene razón, por supuesto. Paco, ¿la realidad supera la ficción? Pues depende de lo que me hable. Sobre la Ouija me refiero. La Ouija me temo lo peor. Que sí, es otro dicho que lamentablemente acaba siendo cierto cuando no debería en muchísimas situaciones. Y en la que estamos hoy día, pues yo pienso que también. La Ouija como, no sé, se hizo como un juguete. Yo creía que me hablabas de nuestra realidad. No, evidentemente, la realidad evidentemente también supera la ficción. Como digo yo, la Ouija se vendió como juguete, incluso se patentó para juguete, incluso se ha vendido para niños de 8 años. Pero la Ouija, ¿qué se contacta? ¿Se contacta con algo? ¿Se contacta con el yo interior? ¿Con nuestros miedos? ¿Qué opinas tú? Bueno, la Ouija, me preguntabas por esto de si la realidad supera la ficción. Yo pienso que, mira, la Ouija se le tiene un culto, ha llegado a ser un elemento ritualístico. He oído por ahí incluso a investigadores que dicen que nada bueno puede salir de la Ouija. Es la mejor manera de acabar siendo satanista o teniendo graves problemas o abriendo una puerta a lo desconocido, pero siempre con unos tintes de tenebroso, de abrir el acceso a una dimensión. O sea, parece que la Ouija fuese una llave hacia lo desconocido y peligroso de la trascendencia de un más allá lleno de monstruos. Y bueno, pues efectivamente, en este caso sí que podríamos decir que a veces la realidad puede superar la ficción, dependiendo de cómo entendamos esto y con qué ánimo nos acerquemos a la Ouija. Si tú te acercas con miedo precondicionado, y antes de hacer Ouija hay que poner la luz tenue, todo repleto de oscuridad, de velas, y recrear un ambiente tétrico o propicio al miedo, al susto, algo va a pasar que solo puede tener que ver con los muertos, pues bueno, estamos entrando en nos hemos adentrado o nos proponemos adentrarnos en un terreno desconocido, y si de algún sitio aparece el miedo, es del desconocimiento. El miedo aparece de el desconocimiento y de la incapacidad de controlar lo que pueda aparecer de ese campo desconocido en el que nos adentramos. Ese miedo, además, propicia
que la mente pueda acabar creando monstruos y sombras y todo lo horrible que podamos imaginar. Entonces yo diría que la Ouija no es nada. Los mensajes no entran a través de la Ouija. Evidentemente es un tablero, es un trozo de madera con un vasito o con otro trocito de madera que puede ir señalando letras, pero puede ir señalando letras si se le tiene el dedo puesto y si hay alguien presente. De manera que tenemos que ver la Ouija como simplemente un instrumento que de por sí no genera nada ni abre ninguna puerta a ninguna parte. Lo que sí abre la puerta a alguna parte es nuestra mente. Nuestra mente es poderosa, eso sí que lo sabemos, y tenemos que tener claro que lo que hace el que aparezca una cosa u otra es cómo gestionamos esa mente. Si yo la Ouija tengo la claridad de ideas de que quiero saber lo que hacer con ella y para qué realizo una sesión, y además tengo presente, sería algo imprescindible, a una persona que ya tiene experiencia, no tiene por qué resultar negativa en ningún aspecto. Simplemente podríamos valorarla como un elemento más de autoconocimiento o incluso de conocimiento o contacto con otras mentes, allí presentes o no. Y aquí es donde tenemos el dilema. Herramienta sería como un teléfono que no genera voz, sino que está conectado con otra mente, otra persona, otras cuerdas vocales que son las que a través de hacer vibrar el aire dan un mensaje concreto con un razonamiento que viaja por un cable hasta el otro lado. Bueno, pues usando este símil, la Ouija sería algo así. Sería una herramienta que proporciona la distracción del consciente para que nuestro inconsciente reciba mensajes que son ordenados. Mira, primero tendríamos que saber, Miguel Ángel, yo me enrollo mucho, pero en cuanto quieras... No, perfecto, pero te estoy escuchando porque... para orientarme, porque sí, yo te sigo contando. Quería preguntarte, precisamente con eso. Evidentemente ha habido muchísima hipótesis de con quién se conecta en la Ouija, porque evidentemente yo creo que es la pregunta del millón. Algunos lo achacan evidentemente que si lo extraterrestre, otro empezó para contactar con seres del más allá. Pensemos que aunque se generó en los años 80, 90 del siglo XIX, quizá el gran boom fue después de esa Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero después, incluso con espíritus de otros tipos, incluso extraterrestres, yo no sé. Pero la pregunta del millón sería, Paco, dentro de toda la hipótesis que hay de la Ouija, y muchos dicen que incluso es la propia mente de alguna de las personas que pone el dedo en esa planchette, ¿con qué se puede contactar? Pues, hombre, para mí está claro que efectivamente el dilema es averiguar cuando aparece un contacto quién hay detrás de ese hilo telefónico, ¿no? ¿Quién está detrás de los mensajes que podemos recibir a través de la Ouija? Pero antes quería explicarte cómo creo yo, cómo me da a mí la sensación después de reunir mucha información y de tener años y años, probablemente desde el año 90 y algo, aunque de los años 80, principios de los 80, cuando aún estaba bastante en boga hacer reuniones para intentar contacto con la Ouija, ya hice unas cuantas sesiones que me desanimaron bastante y me la dejaron bastante desacreditada. Pero todo depende de quién y con qué intenciones vaya. Si se recrea, como he dicho, un ambiente tétrico, esto puede resultar hasta peligroso. Si quienes se acercan son muy jóvenes, poca experiencia vital, fácilmente impresionable, gente débil mentalmente, bueno, pues, y además en esos grupos suele haber alguien que es algo más espabilado y que puede sencillamente ir detrás de la necesidad de crearse un grupo
de alabanza, ¿no? O un grupo de gente que le pague las rondas de consumición o algún refresco. En fin, no sé, siempre hay intenciones de todo tipo, pero efectivamente hay espabilados que este es uno de los peligros gravísimos de la Ouija. Que, bueno, sabiéndose intermediarios de mensajes, que quienes se acercan al conocimiento son los que buscan el contacto Ouija, ¿no? Con un contacto con alguien superior que da mensajes trascendentes a través de alguien que parece un elegido y hace de intermediario. Por lo tanto, automáticamente parece que en estas sesiones ya hay alguien que le asignamos y asumimos como un dogma que debe ser alguien mejor que nosotros porque es capaz de hacer de medio de contacto con alguien más elevado. Y automáticamente con esa línea de pensamiento también vamos a dar por hecho algo que puede que sea falso, y es que esos mensajes vienen de alguien mejor, de un espíritu mejor, o aunque no sea aunque sea malvado, puede tener más razón o más poder o ser de alguna manera superior a nosotros. Esto nos puede llegar a hacer, esto sabiéndolo el que hace de intermediario, pues puede llegar a producir un aprovechamiento y acabar diciendo lo que allí se espera que se diga, con palabras ampulosas que dominen a las mentes débiles o que las condicionen. Entonces hay que tener muy claro eso. ¿A qué se va a una sesión? ¿Qué se quiere, qué se pretende obtener? Y si a preguntas concretas no hay respuestas concretas y sencillas de entender, empezar a desconfiar. Porque si un espíritu elevado o alguien que sabe y pretende una bondad, no vamos a ir a una Ouija a pretender maldad o el contacto con el demonio. Entonces ya olvídate. Con esa mentalidad se establece también algo muy importantísimo en todas las sesiones Ouija, la ley de afinidad. No se puede, eso lo he constatado yo y cuantos investigadores se han acercado a este y a otros misterios de contactismo. Podríamos hablar también del fenómeno ovni, tiene que haber una ley de afinidad. Esto Javier Sierra lo ha definido muy bien en varias investigaciones y lo dice abiertamente. Yo tengo la sensación de que efectivamente es así. Lo que aparece en la Ouija, nuestra mente es lo que quiere conseguir o lo que inconscientemente quiere experimentar. Y no va a haber un contacto que no guarde esa ley. Es decir, de alguna manera, si aparece un problema psicológico, psicótico, patológico, es porque las personas que hay allí están predispuestas y de alguna manera también tienen un desequilibrio interior que les lleva a buscar ese tipo de experiencia. Y al contrario, si nosotros buscamos información trascendental válida para nuestra evolución, van a aparecer informaciones en función de la ley de afinidad que van a propiciar ese tipo de respuestas, incluso a veces muy, muy precisas y de índole absolutamente ajena y con información desconocida para nosotros y los que están allí. La forma de diferenciar el tipo de mensaje y si quien hay detrás es real o no, eso se da con el tiempo, verificando los mensajes. Y si alguien quiere hacerlo de manera rápida, yo me atrevería a sugerirle una cosa sencilla. Cuando el contacto refiera que es capaz de responder y que es alguien real, pedirle hacer una pregunta sin verbalizar, pensando, puesto que si existe un contacto a través de la Ouija es porque hay una emisión telepática desde algún sitio. Quien sea capaz de hacer esa emisión es capaz de leer nuestros pensamientos, porque lo que es imposible es oír de un plano a otro nuestras palabras. Ellos insisten, los contactantes, desde el otro lado, extraterrestres, fallecidos, que lo que hacen es leer el pensamiento a través de los conceptos. La telepatía es un lenguaje conceptual. Entonces, no hay ningún problema, si el contacto es real, en que hagamos una pregunta mentalmente. Si la responden,
y es adecuada y se entiende bien, ahí hay algo detrás interesante. Si pone algún tipo de pegas, pues efectivamente tenemos que desconfiar. Allí lo que hay es un interesado vivo como nosotros y al ladito nuestra, interesado en algún tipo de tejemaneje o simplemente alabanza, o quien dice estar detrás no es nada. Podría ser nuestro subconsciente o nuestras divagaciones mentales que se traducen al tablero con movimientos de alguna manera ordenados, pero que no tienen ningún sentido. Os hablaré luego de mi experiencia, que tanto he tenido en todos los sentidos, en el del miedo, en el de gente interesada, y mantengo algunos muy provechosos con información que he podido verificar con el tiempo, muy, muy, muy interesante y reveladora. La Ouija, te advierto que también está en más de una universidad y se ha demostrado que es capaz de responder a cuestiones complicadas, ajenas al conocimiento de los voluntarios que se han prestado a hacer una sesión. Pueden responder a cuestiones que están fuera de su conocimiento de una forma muy precisa. Por ejemplo, en la British Columbia de Canadá ya se hizo en 2012 y se continúa investigando por qué funciona y de dónde aparece esta información. Ellos lo tienen como una herramienta interesante para explorar nuestro propio subconsciente, que parece un pozo de sabiduría absolutamente desconocido. Bueno, no lo sé, pero esto está ahí. También hay investigación oficial y un interés de las universidades. Mecenas es la cualidad de protección o ayuda dispensada a una actividad cultural, artística o científica. En la Rueda del Misterio hemos creado la posibilidad de que apoyes activamente al programa para que pueda continuar difundiendo eso que nos gusta, el misterio con letras mayúsculas. En nuestro canal de iVoox puedes apoyarnos con lo que puedas, si así lo deseas. Y para ello hemos creado una pestaña para que contribuyas a la continuidad de este programa. Pon tu granito de arena para que la rueda nunca deje de rodar. Claro, interés desde luego hay universidades, de personas particulares, pero como tú bien has dicho, también, y la parte oscura también de la Ouija, y no es que salga ningún espectro, el tema del sectarismo, el tema del yoísmo, diríamos, si no llamarlo egoísmo, como también hay personas que utilizan la Ouija pues como método de control de las personas, ¿no, Paco? Sí, claro, es el que referíamos, uno de los peligros de la Ouija, precisamente eso. Alguien que se acerca buscando una verdad cósmica, una verdad trascendental, gente que no tiene suficiente equilibrio emocional en su vida, o tiene un desequilibrio manifiesto o no, un desequilibrio mental, y busca respuestas donde sea, y busca a alguien que le dé referencia. Y ese es el gran peligro, que siempre va a haber un interesado que quiere hacer de intermediario para conseguir alabanza simplemente, o quizá para algo más, quizá para sacarnos algo de metálico, o para cuestiones de índole más íntimo, que se han dado casos de todo tipo. Pero eso sí que tenemos que tener claro, que con qué ánimo nos acercamos ahí, y saber a través del tiempo estudiar profundamente lo recibido, si nos resuena dentro, y si contrastamos a través del tiempo que esa información es fiable, de acuerdo, pero si nos condiciona, si de alguna manera nos coarta la libertad, nos exige hacer cosas que están fuera de lo normal, no debemos hacerle caso. Tanto así como si no están en una línea de afinidad
como la que digo, o de entender que quien hay detrás. Porque mira, yo el tema de que a través de la Ouija aparecen solo cosas malas que le he oído a muchos investigadores y que esto es tremendamente negativo y monstruo y tal, bueno, lo que digo, si tenemos un problema de este tipo, alejémonos. Si tenemos miedo, no lo hagamos nunca. Si tememos que pueda aparecer el diablo o un monstruo de una dimensión desconocida que nos puede hacer daño, todo eso, el daño es psíquico, nos puede meter en una irrealidad. Ese es el otro peligro, o todos los peligros están relacionados con eso, con nuestra mente, porque es nuestra mente la que en realidad se presta a conectar con otras mentes. Es un proceso que desconocemos absolutamente, e insisto, de lo desconocido es de donde se genera el miedo, por la falta de control sobre el tema y la falta de confianza. Entonces, alejémonos si tenemos el más mínimo miedo, la más mínima duda. Seamos precavidos ante la duda, quedémonos como estamos, leamos libros que tienen ya la experiencia de otros y no nos sometamos a perder el equilibrio mental inútilmente o de manera negativa o incluso peligrosa, que nos puede meter en algún follón. Si vamos con esa mentalidad, no podemos acercarnos a la Ouija. La Ouija tiene una posibilidad de acercarnos a buscar respuestas que pueden venir de mentes más evolucionadas que la nuestra. Y si son más evolucionadas, habrán dejado de ser tan malitos, y mi experiencia me dice que esas mentes evolucionadas tienden al bien, siempre. ¿Por qué? Lo resumo en una frase que puse en la primera página de mi libro y que la tengo presente siempre, y es que la bondad no tiene límites y la maldad no tiene futuro. En el futuro acabaremos todos dándonos cuenta, y el que diga que no tiene el resto de la eternidad para darse cuenta, que la maldad no es en el futuro necesaria. ¿Por qué? Porque nos impide avanzar, nos crea problemas, nos mete en vericuetos y laberintos que nos hacen perder mucha energía, sobre todo mental, y mucho tiempo que no recuperaremos jamás. Y la bondad hace justamente todo lo contrario. La bondad nos completa o nos hace sentir plenos y satisfechos, y la maldad nos deja vacíos y huecos, aunque haya quien dice que le satisface. La venganza, por ejemplo, al final, ¿qué ha conseguido? Quedarse hueco. No ha conseguido nada positivo, excepto egoístamente hacer una maldad que él, empeñado en ser Dios, le ha achacado y ha ejecutado contra otro que no le caía bien, o lo que fuera. Pero ese camino en el futuro es un camino lleno de piedras y lleno de baches y lleno de oscuridades y lleno de amenazas, y por lo tanto no es una evolución que a mí me interese y que yo creo que deba ser hacia estas mentes que a través de la Ouija se manifiestan como la línea natural y positiva de evolución, que es hacia la bondad que no tiene límites y que crea equilibrio. Entonces, si buscamos esta búsqueda de la verdad cósmica, de la trascendentalidad, pues nos va a llevar a buscar fuentes de información que pueden aparecer en estas mentes. Si estas mentes son más evolucionadas, insisto una vez más, me repito, pero es el camino de, pues estas mentes no nos van a hablar de una manera inentendible, con mensajes que se nos escapan. No, ellos van a ver qué nivel tenemos nosotros, puesto que la ley de afinidad está ahí. Aparecerá alguien que sea capaz de entender nuestra situación y que él a su nivel sea como nosotros al nuestro. Un interesado en dar información y nosotros recibirla, interesados en recibirla, quizá para compartirla también con otros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, quien contacte con nosotros, si es real, va a darnos respuestas que entendamos perfectamente, aunque el contenido va a ser muy, muy profundo, con palabras sencillas de entender, pero van a encerrar esos mensajes
una gran experiencia, una gran sabiduría. Quizá la sabiduría sería la teoría llevada a la práctica, ¿no? Y una vez vivenciado todo lo teórico que tenemos es cuando aparece lo que se queda aprehendido y es sabiduría, ¿no? Pues esta gente, los que yo he conseguido contactar y con algunos que continúan apareciendo en sesiones Ouija, son gente que tiene una sabiduría muy profunda, pero son capaces de decir cosas sencillas que encierran grandes enseñanzas. Eso es lo que hay que buscar. Algo que nos resulte positivo y satisfactorio. De otra manera, cortar la comunicación de inmediato, porque si no estamos acercándonos al peligro, a esos precipicios de la mente que nos pueden llevar a caer a un oscuro pozo o meternos en una oscura cueva laberíntica donde puedan aprovecharse de nosotros, sacarnos el dinero o acabar teniendo que tomar pastillas para dormir o para despertar, vete a saber. El caso es que hay que tener muy en cuenta el tema este. No asignar al medium que sea la fuente de agua pura, sino coger, porque él es simplemente quien esté ahí haciendo de medium, pues solo va a ser a lo mejor una persona con una capacidad de mayor sintonía hacia abrir la mente a contacto con otras mentes y puede potenciar la onda para que aparezcan los mensajes. Bueno, pero no le asignemos que es una persona especial y que lo que él diga es palabra de Dios, puesto que puede venir de Dios. No, eso no es así. Vendrá de otra mente que no tiene por qué ser Dios. Y luego, el mensaje que recibamos, por favor, que sea como el agua. No sabemos si es potable. Potabilicemos el agua. Y ese potabilizar es estudiar, reflexionar sobre lo que nos dicen, sobre la conveniencia del mensaje, la coherencia, y si se mantiene en el tiempo esa coherencia y esa positividad, y preguntar cosas que podamos ir confrontando en el futuro. Podamos ver que en unas cuantas sesiones ahí hay alguien que nos quiere enseñar y quiere ser útil, o que nos viene bien para entender algo de la realidad que ahora no entendemos. Se llegan a extraer incluso detalles técnicos de altísimo valor. Así que cuidado con eso. Añadamos el cloro del razonamiento a cada cosa relacionada con mensajes extraídos de la Ouija, porque detrás me preguntabas quién podía haber, y bueno, pues ahí puede haber primero un desencarnado. Bien, puede ser un desencarnado desde el punto de vista de aceptar que nuestra mente y todo nuestro conocimiento se mantiene, pervive a la muerte en un estrato de vibración o de energía que es desconocido y que podríamos llamar astral. De hecho, así es como se llama. Esa energía astral tiene un nivel de vibración y un plano de existencia distinto al físico, y al estar en diferente nivel de vibración, pues ni se tocan ni se ven el uno al otro, aunque el superior sí podría hacerse patente para el inferior. Y bueno, pues nuestra mente, quizá con toda nuestra experiencia y todos nuestros conocimientos de muchas vidas, podría llegar a establecer contacto. A pesar de carecer de cerebro físico, la mente, que sería un nivel de energía que no necesitaría un recipiente físico y podría continuar viviendo, podría lanzar mensajes. Bien, un encarnado de mayor evolución con su cerebro físico y su glándula pineal y pituitaria, que es a las que se achaca la responsabilidad de esta capacidad de emitir mensajes y recibir mensajes. Bueno, pues podría ser un encarnado, un ser humano físicamente vivo en otro lugar que quiera lanzar mensajes que sean válidos para la evolución de gente de aquí. Bien, puede ser. Puede ser nuestro propio subconsciente, y de hecho es lo que más frecuentemente ocurre, que el subconsciente o la media de subconscientes del grupo de contacto es de donde se extraen los mensajes sorprendentes
con datos técnicos que en apariencia una persona sola de las de allí no sería capaz de manejar, pero que a lo mejor en la combinación, en el conjunto de conocimientos del grupo, incluso de otras vidas, yo creo que no vivimos solo una vez, por supuesto, quizá de esa experiencia anterior o experiencias anteriores, la Ouija es el elemento que propicia que se abra. De hecho, así lo dice el estudio de la British Columbia realizado por los científicos Gachu y Rensick. Bueno, pues estos señores hablan abiertamente de que el subconsciente es de donde se estarían extrayendo posiblemente los mensajes y que guardaría una cantidad de información desconocida. Bueno, pues esta mujer, Helen Gachu, es la investigadora principal y el profesor Ron Rensick son los que utilizaron con un grupo de voluntarios y están estudiando este tema, ¿no? Sí, curiosamente, al subconsciente. Paco, pero curiosamente lo achacan. Hay más sí, te digo precisamente a lanzar información. sobre este estudio. Habla del estudio que cogen a 27 voluntarios. Se les realiza algunas preguntas, sí, no, que curiosamente, según su experiencia de los resultados que cogieron, es que aumenta un 15% de resultado positivo. Eso es una brutalidad. Claro, es que incluso se hizo la misma prueba con un ordenador y se vio que se aproximaba más o menos por suerte al 50%, ¿no? Entonces, claro, evidentemente la mayoría de los participantes, 21 de los participantes, o sea, un 77% de los participantes lograron un 65%. Claro, hay también detractores, pero el 60%, lo cual descarta absolutamente la casualidad. Claro, es que precisamente la casualidad estaría fijada entre un 20 y un 30%, normalmente el 25% de respuestas, y eso es ya un resultado muy alto. Claro, achacable a la casualidad. Lo que pasa es que también hay otros estudios que le tapa el ojo, le pone la ouija en la zona inferior para que ellos no lo puedan ver. Sí. Y digitalmente y no con el puntero sí, no resuelven nada. Es curioso porque es necesario la vista, ¿no? Para estamos hablando, es que quien hace este tipo de experiencias desde luego parece un ciego mental. Yo no entiendo exactamente si ha reflexionado sobre lo que está haciendo o no. Es como si nosotros a través del teléfono queremos dejar de oír la voz y enrollamos una toalla o le ponemos con cinta aislante, tapamos el auricular y decimos, ¿ves? El teléfono es mentira, que funciona. Pero vamos a ver, oye, si estamos hablando de que lo que se revela a través de la Ouija es una comunicación entre mentes y no es que venga un señor del más allá o un espíritu evolucionado y se haga dueño de la situación y mueva el vaso. Si el vaso lo mueven los allí presentes. Te voy a explicar cuál es mi opinión sobre el tema y después de verlo muchísimas veces hablamos de no lo sé cuántas Ouija habré hecho, docenas, 200, no lo sé, muchísimas, hablamos de más de 30 años. Pero está claro, Paco, que el movimiento del vaso es por el reflejo efectivamente muscular, ¿no? Si yo necesito mioneurológico, o sea, la relación entre el nervio y el músculo, ojo, vamos a descartar los casos de engaño, vamos a descartar el caso de engaño de los avispados, que intenten engañar a las personas, pero aquellos que más o menos lo hacen de forma seria, hay un reflejo miomuscular que mueve esa quien mueve el vaso son los que están allí con el dedo encima. Lo que pasa es que lo mueven de manera involuntaria y eso sorprende mucho. Te lo voy a explicar. Mira, nosotros hacemos todos los días miles y miles de reacciones químicas precisas de manera inconsciente. Yo no soy consciente de que el calcio cada segundo se está fijando en mi hueso. El procedimiento de fijación del calcio a los huesos no es voluntario, por ejemplo. El latido de mi corazón no es voluntario. Ni siquiera el crecimiento de mis uñas es voluntario. No soy consciente de que eso está ocurriendo y sin embargo ocurre. ¿Por qué ocurre?
porque el cerebro, nuestra mente, se ejecuta en la maquinaria física que es el cerebro de 3 maneras diferentes. Tiene 3 partes completamente distintas. El consciente, que nos mantiene despiertos y orientados, y es el centinela para protegernos en la vida, para procurar que nos mantengamos con equilibrio psicológico. Luego está el inconsciente, que es el responsable del tema vegetativo, que tú conoces muy bien, la medicina conoce muy bien. El inconsciente es el cuerpo mental que está dedicado a mantener la vida automática. Tú puedes estar en coma y el inconsciente está realizando la digestión, está realizando la fijación del calcio a los huesos, está realizando la circulación sanguínea y nutriendo cada célula. Sería el sistema automático, evidentemente. Efectivamente. El inconsciente es un sistema automático donde residen los reflejos y que está, si te das cuenta, cuando estudias un poquito el tema, te das cuenta de que está diseñado para mantener la vida a toda causa, contra toda causa. El sistema de reflejos, por ejemplo, aparece de manera inconsciente. No es un sistema automático que se desata ante un peligro, ante una amenaza. De la misma manera, nuestro consciente no está y nos pueden apuñalar, que nos ponen anestesia, tú lo sabes muy bien, te lleva a un señor al quirófano y sin embargo su cuerpo está realizando una cantidad inimaginable de reacciones químicas que somos absolutamente desconocedores de ellas. El inconsciente se encarga de esto. Y el subconsciente, que sería nuestra conexión con el plan de vida, o que tendría información trascendental y la capacidad quizá de conectar con otros planos de existencia, de donde la psicología dice que se pueden extraer datos de una biografía oculta o desconocida para nosotros, como por ejemplo cosas que, aunque ocurrieron, no fuimos conscientes de ellas y se guardarían también ahí. Dicen que en el inconsciente, pero yo el inconsciente lo veo más dedicado a esto, a la ejecución automática de procesos que mantienen la vida, que nos mantienen vivos, y sin embargo también sería el responsable de, hemos dicho, movimientos automáticos en este caso. Por ejemplo, se recibe, dicen, o se describe por parte de estos seres supuestamente superiores, y tiene toda la coherencia del mundo, que los mensajes, la telepatía funciona con conceptos, es conceptual, y lo que se lanza es una imagen, la imagen mesa. La imagen mesa, si yo soy inglés, soy chino o soy de Arabia Saudita, voy a tener un idioma diferente y voy a necesitar una grafía diferente. Sin embargo, la imagen es la misma para todos. El concepto es similar, universal. Es la misma, o sea, una mesa es una mesa, y en la telepatía lo que hacen ellos es lanzar un paquete de conceptos que el que lo recibe y tiene el dedito puesto en el vaso, lo recibe a través del inconsciente, y el inconsciente es el encargado de realizar los movimientos necesarios para verbalizar o para describir ese concepto que ha recibido. Así es como funcionaría, vía glándula pineal y glándula pituitaria. Uno sería el que tendría la capacidad de emitir y recibir en la otra glándula, a pesar de que, como todos conocemos, la biología lo que achaca y la psicología lo que achaca a estas glándulas son responsabilidad sobre el crecimiento, en el caso de la pineal, la maduración sexual y la generación de determinadas hormonas relacionadas con el ciclo circadiano de sueño y vigilia, ¿no? Sin embargo, parece que ahí está, ya dijeron los griegos que era donde residía la capacidad del alma humana para hablar con Dios. Eso lo dijeron los griegos hace muchísimos años. Yo no sé cómo lo sospechaban, pero en estas glándulas que yo creo que ni las conocían bien, ¿no? Pero ya decían que ahí, en esa glándula que parecía una piña, se guardaban secretos de nuestra propia alma. Bueno, pues el caso es que este sería el mecanismo
a través de eso se recibiría el paquete conceptual que todos los encargados de poner el dedito, todas esas mentes recibirían el mismo y por lo tanto en su mismo idioma intentarían ir hacia las mismas letras. ¿Por qué es necesario más de una persona? Para filtrar el mensaje, para que no haya uno que se adueñe, aunque puede haberlo. Simplemente alguien que ejerza más presión va a conseguir que los demás dejen ir el dedo hacia una letra u otra y va a dar su propio mensaje. Yo he vivido algo así, pero se nota. Paco. Eso se nota. Cuando hay una fluidez de mensaje y nadie aprieta, y tú ves que nadie aprieta, ¿cómo se mueve? Pues porque yo necesito mis ojos, el otro y el otro, para ver a qué letra mi inconsciente tiene que tener la información exterior para dirigirse. Ahora, yo escondo la ouija o le vendo los ojos al personal y es como lo que estamos diciendo. Es como si quisiera oír al otro señor que está en Madrid hablando por teléfono conmigo, amordazando el teléfono. Y el micrófono y el altavoz le pongo una esponjita, cinta aislante y digo, ¿ves cómo este invento es una mentira? Paco, pues mira, quien hace ese tipo de alusiones debería primero saber o descubrir o pensar en cómo está funcionando esto. Si es una información entre mentes, la mente va a necesitar una información mínima presente allí para poder descifrar el mensaje conceptual. Yo sé que es enrevesado y temo no explicarme. Lo que me gustaría, Paco, lo has dicho y el tiempo se pasa. Algo muy importante, tu experiencia es una de las cosas, porque evidentemente son aquellas cosas que nadie te ha contado, que las has vivido en primera persona y que yo creo que la importancia del investigador es cuando el fenómeno se presenta. Sí. Podrá ser discutible la explicación, pero lo que ocurre. Y nos gustaría saber qué nos puedes contar de esa experiencia ouija que a ti te ha llamado la atención. Sí, yo, como digo, llevo como quizá 27 o 30 años, tendría que mirar, aunque las primeras experiencias ouija datan de 1980, 81 y 82. En aquella época teníamos un grupito, yo era muy joven, todavía iba a la escuela, pero ya tenía estas inclinaciones y estas preocupaciones. Y en aquel momento acabé aburrido porque evidentemente era notorio que lo que allí ocurría dependía solamente de una persona. Y eso me desanimó. Yo ya era consciente de que no me iba a dejar manipular por algo falso y lo creí falso en aquel momento. Y desde entonces pasaron muchos años hasta que volviera a acercarme al fenómeno. Pero conocí a gente que lo practicaba con esta asepsia que digo y con esta crítica, no juicio previo, no ir con prejuicio. Esto es malo en plan negativo e incluso en plan desacreditar. No podemos ir con prejuicios, tenemos que ir abiertos a una posibilidad, porque desde hace muchísimos años se están recibiendo mensajes y hay grupos que pueden aportar y han aportado un conocimiento elevadísimo. Esto es como el tema de los ovnis. Quien no lo haya estudiado con suficiencia no debería superficializar, desacreditar y hablar vanamente de algo que desconoce. Yo no lo hago de la tecnología nuclear. Sería ridículo que me pusiera a discutir con un ingeniero atómico sobre la ingeniería nuclear, ¿no? Podría definirle los efectos de las bombas o cómo creo yo que funciona. Por eso pido un poquito de respeto. En este tema de lo paranormal hay un mundo y una selva tremenda como en todo. Quizá aquí un poco más porque también hay intereses de intoxicación. No vaya a ser que saquemos mensajes que pueden... en fin, no quiero meterme más en política. El caso es que, bueno, pues tardé mucho tiempo, pero sí que di con unas cuantas personas que lo que hacían era genuino. Y me sorprendió mucho por una cuestión simple. A mí me dieron en el año 91, 93, creo, 91, 93. Pudo ser 93, sí. Bueno, pues en varias sesiones aparece alguien. Ellos tenían una especie de contacto, que no me gusta llamarle maestro ni nada, es simplemente alguien, una mente inteligente que está donde esté
En este caso decía que no estaba fallecido, que era una persona que vivía y bueno, pues que su único ánimo era lanzar mensajes que ayudaran al despertar de la conciencia. Esto es una constante. Esto se ve en muchísimos contactos Ouija en muchas partes. Está el contacto espírita, que suele ser con fallecidos que quieren aportar su granito de arena, porque aunque están fallecidos pertenecen a la civilización, a nuestra civilización, y sienten, son familiares nuestros quizá en muchas veces, ¿no? En alguna ocasión, y sienten la necesidad de ayudar, de echar una mano a que despertemos a una realidad desconocida y que le tememos porque puede generar monstruos aquel que quiere que su mente genere monstruos, pero también puede generar conocimiento, conocimiento hacia una realidad que existe, que ignoramos, pero que puede ser muy útil. Desde la noche de los tiempos los chamanes han hablado con los ancestros para recibir consejo, y a veces han sido consejos acertados que han sacado a un pueblo de una situación. Eso, en cuanto uno se preocupa de documentarse, también está ahí. Bien, pues en este caso, en el 93, a mí me aparecen, después de un par de sesiones, quizá fueron 3-4 sesiones, aparece una información que a mí me sorprendió mucho e incluso me puso de mal humor, porque lo que me decía prácticamente, bueno, pues era que iba a haber un cambio en mi vida bastante drástico, y a mí aquello me sonó como a una especie de amenaza sin sentido. Yo no tenía ninguna intención, primero, de ponerme... fue en el 91, perdón, porque yo no tenía ninguna intención de ponerme a navegar, ni había pensado en ello, y me describían un suceso que 3 años y pico después, incluso en contra de mi voluntad y de mi creencia, yo creía que aquello era simplemente, bueno, un desvarío, como tantos que hay, ¿no? Pues ocurrió, Miguel Ángel. Ocurrieron cosas que efectivamente me llevaron a cambiar mi vida por completo. Fue un proceso largo, el momento fue uno, lo que me describieron me vino a la mente, yo me olvidé de aquello, y 3 años y pico después, cuando ocurrieron determinadas cuestiones que serían, bueno, pues muy largo de contar, me acordé y me dejó hondamente preocupado por qué demonios, cómo ocurre eso, la inteligencia que hay ahí detrás. También pensé que quizá los seres humanos tenemos capacidades desconocidas, y quizá alguien de los que estaba en aquella reunión o estuvieron en aquellas reuniones tuviese la capacidad incontrolada por él, pero manifestada a través de estas sesiones. Lo que se hace es distraer el consciente, como hemos dicho, ¿no? La Ouija sería un elemento, una especie de juguete de distracción para que el guardia del consciente se quede adormilado o se quede un poco despistado y pueda abrirse el subconsciente y manifestar un conocimiento profundo y muy, muy importante que podemos tener todo. O a lo mejor dispara dispositivos mentales aprovechables, esas facultades extrasensoriales que siempre se ha dicho que porta nuestro cerebro en ese 90% desconocido de funcionamiento. Puede estar alguna de estas capacidades. Pensé en ello. A lo mejor no es alguien de otro planeta o alguien de otro plano de existencia, sino que es alguien de allí con una capacidad extraordinaria de analizar el futuro y que es capaz de adivinarlo. Como siempre te he dicho, esto abre una puerta a lo más misterioso, o a otra pregunta grandísima, y es si esta persona fue capaz de adivinar el futuro que acabó ocurriendo y que efectivamente me hizo cambiar mi vida y mi forma de entender las cosas. Es que el futuro ya está escrito, y lo que estamos es andando o reviviendo o de alguna manera interpretando el mismo papel que otros antes que yo han interpretado mi vida y ahora me toca a mí. Es decir, nuestras vidas son papeles de personajes escritos que cuando nacemos cogemos el libreto
que han interpretado otra serie de personajes antes? Es una pregunta tremenda, tremenda. Yo no lo creo. Yo tengo otro tipo de explicaciones. Pero para mí la Ouija tomó sentido desde ese punto de vista y en ese preciso momento. Luego me he ido acercando. Ahora continúo con un par de grupos de contacto. Asistí en un primer momento como simple observador, y lo que ocurre ahí cuando el caso es genuino es que sale información interesantísima que con el tiempo vas viendo que es correcta, que tiene que venir de una mente ajena, y en la mayoría de los casos no hay un ritual, no hay una super preparación, sencillamente hay una relajación, se pone el dedo, y cuando la cosa funciona bien, aquello no hace falta velas, ni oscuridad, ni grandes historias. Eso funciona de una manera muy, muy sencilla y sin misticismos ni cosas de estas. Hay que desmitificar todo esto. Se puede utilizar para confundir y para meter miedo, por supuesto, quien sea así, repito que no lo haga, o se puede utilizar como una herramienta de aprendizaje importante. Desde ese momento, como digo, me acerqué y he obtenido resultados de todo tipo. Me han llamado a grupos, o el intento de formar grupos que han acabado siendo falsos. En alguna ocasión lo he determinado así, proponiendo cosas como hacer una pregunta simplemente con el pensamiento. Se han negado, me han empezado a poner excusas, o incluso a decir que es que yo no entiendo mi nivel de conocimiento no entiende la importancia de no tener que hacer payasadas, por ejemplo, me han dicho. Esto no es un circo, porque no venimos a Paco, nada. Cosas así. Cuando entran en echarte una bronca, o entran en intentar decir esto no es el pasaje del terror, ni es un show. Sí. Perdona un momentito. Es que precisamente quería hablar también eso. Los grupos, evidentemente, de todo tipo, y no vamos a generalizar en ninguno. Pero lo que tú dices... La mayoría de los que hay son falsos. Pero lo que tú dices cuando tú haces una crítica, además no una crítica agresiva ni destructiva, sino que haces una crítica de lo que estás viendo. Lo primero que te dice, porque desgraciadamente es que tú no eres espiritual, tú no eres consciente de las cosas. Si es de otra elemento del misterio, te dice que tú no eres de ese elemento del misterio. Y claro, es una forma de denostar al verdadero investigador, ¿no? Al verdadero que intenta que no le den... Yo le voy a dar un truco a la gente que quiera investigar el tema. Mi truco, por ejemplo, es yo aguanto en la última ocasión, o la penúltima, ha habido una después, en la penúltima ocasión que me invitaron amablemente, y yo le agradecí que me invitaran como observador y luego como participante para poner el dedito allí encima del vaso. Mira, yo te voy a contar, esto fue muy, muy sorprendente para mí, porque yo iba con ilusión, yo siempre voy con ilusión de que sea real y de que ahí pueda haber una información aprovechable. Mira, estos tenían la costumbre de hacer una relajación al principio, una concentración, se decían una serie de frases, como un calentamiento, ¿no? Armonizar las mentes para tal. Esto no digo yo que sea malo, todo lo contrario, puede ser bueno, pero había una serie, un método, un ritual que, bueno, me ponía un poco en guardia, pero en ese ritual yo notaba experiencias físicas reales. Por ejemplo, el que estaba como medium principal, o como el canal, que decían ellos, como el canal, pues decía, mira, ahora nos van a decir los maestros que vamos a sentir en nuestra cabeza cómo la energía entra y tal. Oye, yo pensaba que era una tontería, pero inmediatamente empecé a sentir físicamente una electricidad en la coronilla, una electricidad en la cabeza,
una especie de corriente eléctrica, como si me ponen dos cables y el hormigueo de una corriente pequeña está por ahí. Pero Yo eso lo llegué a sentir. Claro, pero ¿qué le diría al SZ que te dice que eso es, que te impresionaste, Verás, pero o es que te eso acabó sugestionaste? siendo falso, Sí, Miguel Ángel. Sí, Entonces resulta que en un momento determinado esto me animó a continuar y yo continué como 4 meses yendo cada jueves o cada martes, creo que era, martes o jueves, religiosamente a estar 2, 3, 4 horas allí, haciendo, recibiendo mensajes. ¿Qué me mosqueó? Lo que digo, insisto mucho, el estudio de la información recibida, el nivel de expresión. Si esos mensajes son mensajes que pueden ser míos, pero amplificados, si hay un lenguaje con intención ampuloso, sorprendente o vacío, que no tiene contenido, pero tiene mucha palabrería altisonante, o por ejemplo tiene conocimientos, pero esos conocimientos los puede conseguir cualquiera de una manera un poco rebuscando, los puede obtener. Hoy en día con internet, quien quiera, ¿no? Claro. Mete cualquier palabra y te sale absolutamente, pues, todo lo que está en lo visible, ¿no? Había que buscar, yo busqué patrones de pensamiento o líneas de pensamiento que pudieran ser del grupo o que pudieran ser de uno del grupo, formas de expresión, coletillas, esto es muy importante, coletillas de expresión. Eso no suele ocurrir cuando hay alguien real detrás. El caso es que después de 4 meses yo me porté muy bien, siempre con mucho respeto, por supuesto, en todos los casos, incluso los que son mentiras, mucho respeto, porque para ellos, aunque sea falso, es una realidad que quieren vivir. Y eso hay que respetarlo, eso hay que respetarlo. Otra cosa es que intenten manipularte. Aquí había un intento de manipulación o de autoengaño, yo no sé muy bien, pero llegó un momento después de los 4 meses que yo le tendí una trampa y aconsejo a todo el mundo que lo haga. Y la trampa fue pedir información que yo sabía después de 4 meses que el que hacía de medium principal o canal, que llamaban ellos, esa información no la tenía. Lo había estudiado desde ese punto de vista y le planteé hablar del origen de la materia. Como nos estaba diciendo todo el tiempo que era de una civilización muy avanzada, que eran capaces de volar al planeta y todas estas cosas, hubo momentos en los que yo pensé que eso era cierto, por lo que te digo, llegué a tener sensaciones físicas reales. Bueno, pues le planteé, oye, vosotros entonces tendréis más conocimiento que nosotros sobre la materia, y le describí, me busqué información hasta dónde llega nuestra ciencia hoy, y llega a los quark, y los quark dicen que son, yo le propuse que eran 6 partículas. Bueno, pues este señor en un primer momento me puso pegas, y eso ya me puso en guardia, me puso pegas como diciendo, no sé si te has creído que eres un alto ingeniero, pero nuestros conocimientos no están para ser sometidos a un debate de baja categoría o algo así, como quedando por encima. Eso no lo hace un ser evolucionado, ¿eh? En los demás contactos, que sí son de gente que sabe muchísimo, lo que se observa es totalmente lo contrario, humildad absoluta de gente que puede tener unos conocimientos que te dejan helado, pero completamente congelado, y cuando pasa el tiempo más, porque se meten en cosas profundas tuyas que no conoce ni tu mejor, ni tu pareja, ni tu mejor amigo. Y esto me ha ocurrido también. El caso es que le tendí la trampa y le dije, bueno, pues si no eres capaz de hablar, pues nada, ya sabemos que no tienes altos conocimientos, como dices. Ya me puse en plan desafío. Debió sentirse un poco mal, pero yo creo que era el canal, estoy completamente convencido, acabé convencido de eso, y me dijo, no te preocupes, la próxima sesión la dedicamos a lo tuyo, para satisfacerte. Ya sabía lo que iba a hacer, iba a buscar información. Lo que había, claro. Iba a buscar información, claro. Pero yo sabía que la información que él tenía posibilidad de buscar en una semana no iba a ser de la profundidad suficiente, lo sabía perfectamente, en el tema de los quarks. ¿Por qué? Porque tienes que irte a una universidad o tienes que irte a tener
Bueno, en fin, yo me había preparado durante 4 meses y en una semana no le daba tiempo, estaba seguro. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el día del contacto me dice que efectivamente estábamos a punto de descubrir una 7ª partícula que debe ser la última para formación de la materia y que sería era muy sutil, y como era tan sutil probablemente la íbamos a bautizar así, como la partícula sutil. Bueno, desde ese momento quedé absolutamente convencido de que no tenía ni idea y de que solo hablaba de una manera que podía plantearme a mí la duda sobre el origen del mensaje, de temas que él controlaba perfectamente. El canal, el señor que estaba allí y que posiblemente lo que quería era la alabanza. Yo creo que era una autoalabanza o una alabanza por parte de su grupo, o formar un grupo al que poder darle respuestas que él consideraba buenas. Yo creo que él iba también con parte de bondad, pero estaba equivocado. O a lo mejor él estaba convencido de que los mensajes eran de fuera. No lo sé. O había un poco de todo. El caso es que en aquel momento falló. ¿Por qué? Porque los quarks son 6 partículas doble y por lo tanto 12. Eso es lo que conoce nuestra ciencia. No fue capaz de ver que efectivamente cuando tú lees superficialmente información sobre esto, te dice que hay 6 partículas, 6 quarks conocidos, pero son dobles. Son 12 subpartículas las que hay realmente, o había en aquel momento. No sé si ahora hay más o no. El caso es que mi información no era del todo correcta y el supuesto emisor de los mensajes, que tenía una ultra ingeniería y un conocimiento de la formación de la materia elevadísimo en otra civilización, no fue capaz de descubrirlo. Por lo tanto, todo se cayó y todo se demostró falso. Antes de eso había habido ya determinados toques en los que yo vi que no, aquello no funcionaba. Patinaba, ahora, ¿no? ¿por qué me Patinaba. ocurrieron las sensaciones físicas? Porque inconscientemente hemos generado un juicio previo sobre la situación. El ritual de introducción que hacían, incluso a mí que iba queriendo alejarme, queriendo ser aséptico y queriendo ser lo más objetivo posible, incluso con ese convencimiento te dejan meter en el ritual y tu inconsciente actúa y te genera sensaciones que de alguna manera son pura sugestión inducida por una mente poderosa que es el que hacía de canal. Es decir, esto es complicado, a veces es complicado y hay que tener paciencia y dedicarle tiempo, pero al que miente se le ve. Si eres una persona mínimamente espabilada y atenta, lo ves. Ahora, también te digo que tengo 2 grupos de contacto con los que llevo muchos años y, oye, eso para mí es absolutamente real. Existe la posibilidad de comunicación tanto con un plano de desencarnados como con otras mentes evolucionadas, y la telepatía para mí puede estar en discusión en nuestra ciencia o simplemente ser un invento o una irrealidad, como lo fueron los rayos X o como lo fue el hipnotismo. Para mí la telepatía está fuera de toda duda. La he practicado y es lo que a través de los mensajes funciona, y sí es real, pero cuesta mucho dar con una fuente genuina, ajena a nosotros mismos, porque la Ouija, como hemos dicho en todo el programa, puede darte mensajes de tu propio subconsciente, del inconsciente colectivo que no hemos hablado, de los campos morfogenéticos o de los archivos acásicos, si es que existen. Paco, yo creo que me va a leer la mente porque llevamos más de 1 hora hablando sobre la Ouija y de verdad, como tú, mira que se me quedan cosas por decir. Claro, como siempre le hablamos muchísimas veces que siempre no quedan tengo fin, Miguel Ángel, esto es tremendo. No, el tiempo relativo, el tiempo pasa a distintas velocidades. Yo lo único que, y evidentemente, yo creo que habría precisamente para hacer
más de un programa, y seguro que volveremos a ello, Paco. Luego, sí, posiblemente en el próximo programa tratemos de esos otros casos que sí son reales y con los que mantengo contacto. Claro, quizás sea lo más interesante, porque ahora se han hecho críticas, se han dicho también cosas de que, bueno, pues te puedes acercar a esos casos que te llaman la atención, pero evidentemente muchos de ellos se acercan al engaño, desgraciadamente. Por Paco, esto que decimos, esto que hemos dicho, tú dices siempre de los desahogados. Es una palabra que me gusta mucho, lo reconozco. Y últimamente vemos muchísimo. Sí. La necesidad hace cosas increíbles. Y la necesidad no solo de comer, sino de tener un palmero al lado que te diga lo guapo, lo alto, lo rubio y lo listo que eres, ¿no? Esto hace mucho daño. Estas necesidades. Totalmente, ya lo decía Sabina en una canción que decía que como te digo una co, te digo la o, quiero que te diga alto, que rubio, que guapo, pues algo así. La letra es muy interesante y llena de contradicciones muy simpáticas, pero que es la realidad misma. Paco, tus vías de contacto. Pues mis vías de contacto a través de la Rueda del Misterio o a través de Facebook. Si alguien quiere contactarme, suelo tardar porque la verdad no utilizo mucho la mensajería de Facebook, ni siquiera el correo. Hay gente que me ha mandado un correo y lo he visto lamentablemente unos meses después, no voy a decir cuánto, pero en alguna ocasión mucho. El otro día estuve contestando a a gente de Argentina y de Colombia que me habían mandado en enero un mensaje de agradecimiento y tal, y por mi dedicación. A mí me sorprende, pero bueno, muchísimas gracias a quienes nos escuchan y mínimamente nos valoran y comparten con nosotros estas inquietudes por el conocimiento sobre cosas tan interesantes como esta. El caso es que acabo contestando, pero a veces tarda un poquito de tiempo. Facebook puede ser el Messenger de Facebook, como digo, o a través del correo de la Rueda del Misterio. Me va a llegar seguro a través de ti antes, casi. Sí, porque a mí me pasa lo mismo. Facebook lo veo muy poco, el Messenger, de hecho me pasa igual. Hay veces que meses después pues veo ese mensaje y seguro que otros muchos se pasarán porque el volumen es falta de tiempo. Sí, por eso siempre digo que aquella persona que se quiera poner en contacto con nosotros, pues muy fácil, contacto@laruedadelmisterio.es, y ahí puede pues mandar los mensajes, y si llegan a ti, Paco, evidentemente sabes que te los remitimos ipso facto, por lo cual ese correo sí lo vemos prácticamente a diario, y sí contestamos con la celeridad que podemos, porque como bien sabemos, pues todos estamos ocupados de una forma o de otra. Paco, de verdad que muchísimas gracias. Quiero darte las gracias, como siempre, por todo lo que nos cuentas, por tu amistad, por todos esos conocimientos que compartimos y todas esas cosas que no tampoco podemos contar en programas, pero que hace que la vida también sea diferente. De verdad, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo, Miguel Ángel, a todos los que nos escuchan, y gracias. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.